Bienvenidos a la segunda parte de la historia de México, espero que sea de su agrado. Tensiones internas. Hubo descontento entre algunos grupos subyugados por los aztecas, y la administración del tributo exigido a los pueblos conquistados generó resentimiento. Encuentro con los españoles, 1519. La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles en 1519 presentó un desafío significativo para el imperio. La figura de Cortés fue interpretada por Moctezuma y otros como la posible reaparición de Quetzalcóatl, un dios azteca. Noche Triste, 30 de junio de 1520, la Noche Triste fue un evento crucial que debilitó aún más al imperio. Durante un intento de retirada de Tenochtitlán, los españoles fueron atacados por los aztecas y sus aliados. La derrota en esta batalla resultó en grandes pérdidas para los españoles. Epidemias y enfermedades. Las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, tuvieron un impacto devastador en la población indígena. La viruela se propagó rápidamente y causó una alta mortalidad, debilitando aún más la capacidad de resistencia del imperio. Asedio y toma de Tenochtitlán, 1521, después de la Noche Triste, los españoles y sus aliados indígenas sitiaron Tenochtitlán. El asedio prolongado agotó los recursos y la moral de los aztecas. La llegada de barcos españoles construidos con la ayuda de aliados indígenas permitió a los conquistadores tener una ventaja estratégica. Caída de Moctezuma y desmoralización. Moctezuma fue capturado y posteriormente murió en circunstancias controvertidas durante el asedio de Tenochtitlán. Su muerte generó desmoralización entre los aztecas y debilitó aún más su resistencia. Rendición y fin del Imperio Azteca. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles y sus aliados indígenas. Este evento marcó la rendición formal de los aztecas y el fin del Imperio Azteca. El colapso del Imperio Azteca fue el resultado de una combinación de factores que incluyeron tensiones internas, la llegada de los españoles, epidemias, conflictos militares y la rendición de la capital azteca. Este periodo fue un punto de inflexión significativo en la historia de Mesoamérica y marcó el inicio de la colonización española en la región. Conquista de otros territorios. Además de la conquista del Imperio Azteca, los españoles liderados por Hernán Cortés y otros exploradores llevaron a cabo la conquista de otros territorios en América durante el siglo XVI. Aquí se mencionan algunos eventos y expediciones notables. Conquista de Zempoala y Tlaxcala, 1519, antes de llegar a Tenochtitlán, Cortés se alió con los tlaxcaltecas, un pueblo que había resistido el dominio azteca. Juntos, derrotaron a los aztecas en varias batallas, estableciendo una alianza estratégica. Expedición de Pánfilo de Narváez, 1520, mientras Cortés estaba ocupado en Tenochtitlán, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió a Pánfilo de Narváez con la misión de detener a Cortés y reclamar el territorio. Cortés, sin embargo, logró derrotar a Narváez y asegurar su control sobre la expedición. Conquista de los totonacas y Cuetlaxtlán, 1521, después de la caída de Tenochtitlán, Cortés y sus aliados se dirigieron a la costa del Golfo, donde sometieron a los totonacas y la región de Cuetlaxtlán. Expedición de Cristóbal de Olid, 1522, Cristóbal de Olid fue enviado por Cortés para explorar y asegurar la región de Honduras. Sin embargo, Olid se rebeló contra Cortés y estableció una provincia independiente antes de ser derrotado por Cortés en 1524. Conquista de Michoacán, 1522 a 1523, Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés, llevó a cabo la conquista de Michoacán, una región habitada por los purépechas. La conquista fue acompañada de conflictos y resistencia. Expedición de Francisco Pizarro en Perú, 1532 a 1533, Francisco Pizarro lideró la expedición española hacia el Imperio Inca en Perú. La captura del emperador inca Atahualpa en Cajamarca en 1532 y la posterior conquista llevaron a la caída del Imperio Inca. Exploración y conquista de Nueva España, México. Otros exploradores y conquistadores españoles, como Nuño de Guzmán y Francisco Vázquez de Coronado, llevaron a cabo expediciones para explorar y conquistar diversas regiones de Nueva España, México. Estas expediciones y conquistas fueron parte de un proceso más amplio de expansión y colonización europea en América. Cada una tuvo sus propias complejidades y desafíos y contribuyeron a la formación del vasto imperio colonial español en el continente americano. Impacto en la cultura y población indígena. La conquista española en América tuvo un impacto profundo y duradero en la cultura y la población indígena. Los efectos abarcaron diversas áreas, incluyendo la demografía, la religión, la lengua, la economía y las estructuras sociales. Aquí se destacan algunos de los impactos más significativos. Pérdida demográfica, una de las consecuencias.
más devastadoras de la conquista fue la pérdida masiva de población indígena debido a enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe. Estas epidemias diezmaron comunidades enteras, debilitando su resistencia y capacidad para resistir la dominación europea. Cambios en la estructura social. La llegada de los españoles llevó a cambios significativos en la estructura social indígena. El sistema de encomienda, que permitía a los españoles obtener mano de obra indígena a cambio de protección y evangelización, exacerbó la explotación y la servidumbre. Fusión de culturas, mestizaje. La mezcla de culturas entre españoles e indígenas dio lugar a la formación de una población mestiza. El mestizaje no solo fue biológico, sino que también influyó en la creación de una nueva identidad cultural que combinaba elementos de ambas culturas. Imposición del cristianismo. La imposición del cristianismo, a través de la labor de misioneros y la construcción de iglesias, tuvo un impacto significativo en las creencias religiosas indígenas. Muchas deidades y prácticas indígenas fueron suprimidas o incorporadas en formas sincretistas. Explotación económica. La búsqueda de oro y recursos naturales llevó a la explotación económica de las comunidades indígenas. Las prácticas extractivas y la explotación laboral, junto con la imposición de tributos, contribuyeron a la pérdida de tierras y recursos. Cambios en la agricultura y alimentación. Se introdujeron nuevos cultivos y animales europeos en América y viceversa. Este intercambio, conocido como el intercambio colombino, afectó las prácticas agrícolas y la dieta de las poblaciones indígenas y europeas. Pérdida de conocimientos y tradiciones. Muchos conocimientos y tradiciones indígenas se perdieron o fueron suprimidos durante la colonización. La destrucción de códices y la prohibición de lenguas indígenas contribuyeron a la pérdida de herencia cultural. Resistencia y persistencia cultural. A pesar de los desafíos, muchas comunidades indígenas resistieron la dominación y preservaron elementos de sus culturas. La resistencia cultural ha sido una constante a lo largo de la historia, y las tradiciones indígenas persisten en la actualidad. El impacto de la conquista española en la cultura y población indígena fue complejo y multifacético, dando forma a la historia y la identidad de las poblaciones indígenas en América. La herencia de este periodo sigue siendo parte integral de la diversidad cultural y social de los países americanos contemporáneos. Colonización y desarrollo de la Nueva España. La colonización y el desarrollo de la Nueva España, que comprendía gran parte del territorio que hoy es México, fueron procesos que se llevaron a cabo a lo largo de varios siglos después de la conquista española. A continuación, se destacan algunos aspectos clave de este periodo. Fundación y establecimiento. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés y los conquistadores españoles establecieron la colonia de la Nueva España, con la Ciudad de México construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. La Nueva España se convirtió en la joya de la corona del Imperio Español en América, con vastos territorios que se extendían desde el suroeste de los Estados Unidos hasta América Central. Instituciones coloniales. Se establecieron instituciones coloniales para administrar la colonia, incluyendo la audiencia, Tribunal de Justicia, el virreinato, gobernación y diversas órdenes religiosas que desempeñaron un papel importante en la evangelización y la educación. Sistema de encomienda y mita. La encomienda, un sistema que permitía a los españoles obtener trabajo forzado de los indígenas a cambio de protección y evangelización, fue ampliamente utilizado. En el caso de la Nueva España, también se implementó un sistema similar conocido como la mita, que se basaba en el trabajo forzado para proyectos específicos. Economía colonial. La economía de la Nueva España se basaba en la explotación de recursos naturales, como la minería de plata, la agricultura y la producción de bienes de consumo. La minería, especialmente en lugares como Zacatecas y Guanajuato, generó riqueza significativa para la corona española. Estratificación social y racismo. La sociedad colonial estaba fuertemente estratificada. Había una jerarquía racial y social, con los españoles en la cima, seguidos por los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Evangelización y educación. Los misioneros desempeñaron un papel crucial en la evangelización de la población indígena, utilizando iglesias y conventos construidos sobre antiguos sitios religiosos. Surgieron instituciones educativas, como la Universidad de México, para la formación de la élite criolla. Sincretismo cultural. A pesar de los esfuerzos de evangelización, se produjo un sincretismo cultural en el que las tradiciones y creencias indígenas se fusionaron con las prácticas cristianas. Este fenómeno se reflejó en la religión, el arte y la cultura. Siglos XVII y XVIII. Durante los siglos XVII y XVIII, la Nueva España experimentó un periodo de consolidación y expansión territorial hacia el norte.
Surgieron tensiones y conflictos, como la revuelta de los pueblos en 1680 en el norte de México y el sur de los Estados Unidos. La colonización de la Nueva España dejó un legado duradero en la actual México. La herencia cultural, social y económica de este periodo sigue siendo evidente en la diversidad y complejidad de la sociedad mexicana contemporánea. La conquista española en México marcó el inicio de la colonización europea en América y tuvo profundas implicaciones en la historia y la cultura de la región. El proceso dejó un legado complejo que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de los siglos. Época colonial, siglos XVII a XIX. La época colonial en México abarca los siglos XVII al XIX y está marcada por eventos significativos que tuvieron lugar durante la dominación española. A continuación, se destacan algunos aspectos clave de este periodo. Consolidación colonial. La consolidación colonial en México se refiere al proceso de establecimiento y fortalecimiento del dominio español en el territorio después de la conquista. Este periodo se centró en la organización política, social y económica de la colonia. Aquí se detallan algunos aspectos clave de la consolidación colonial. Organización administrativa. Se estableció una serie de instituciones coloniales para administrar la colonia. Entre ellas, la Real Audiencia, que funcionaba como tribunal de justicia y administración civil, y el Virreinato de la Nueva España, que tenía autoridad política sobre vastas regiones. Control territorial. La corona española buscó consolidar su control territorial. Se establecieron misiones, presidios y poblados para extender la presencia española y controlar áreas estratégicas. Economía basada en la minería. La minería, especialmente la extracción de plata, fue la principal actividad económica durante la consolidación colonial. Nuevas minas fueron descubiertas y explotadas, generando grandes cantidades de riqueza para la corona y los colonos. Haciendas y economía agrícola. Surgieron grandes haciendas agrícolas que se dedicaban a la producción de alimentos y bienes de consumo. Estas haciendas eran gestionadas por terratenientes españoles o criollos. Estratificación social y racial. La sociedad colonial estaba fuertemente estratificada según líneas raciales y sociales. Los españoles ocupaban la cima de la jerarquía, seguidos por los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Evangelización y educación. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en la consolidación colonial. Se construyeron iglesias y conventos sobre antiguos sitios religiosos indígenas, y los misioneros trabajaron en la conversión de la población indígena. Se establecieron instituciones educativas, como la Universidad de México, para la formación de la élite criolla. Sistema de encomienda. El sistema de encomienda continuó siendo una forma de organización laboral. Los encomenderos, generalmente españoles, recibían tierras y el derecho a explotar el trabajo de los indígenas a cambio de su protección y evangelización. Resistencia indígena. Aunque muchos pueblos indígenas fueron sometidos y explotados, hubo resistencia a la colonización. Algunas comunidades indígenas buscaron preservar sus formas de vida y tradiciones, y se produjeron revueltas y levantamientos contra el dominio español. La consolidación colonial en México sentó las bases para el desarrollo de la colonia como parte integral del vasto imperio español. Este periodo fue testigo de la creación de instituciones, la explotación de recursos y la interacción cultural que dejaron una huella duradera en la historia de la región. Economía colonial. La economía colonial en México estuvo fuertemente influenciada por la explotación de recursos naturales y la implementación de un sistema económico que beneficiaba a la corona española. Aquí se destacan algunos aspectos clave de la economía colonial. Minería. La minería fue la principal actividad económica durante la época colonial. La extracción de metales preciosos, especialmente la plata, fue masiva y transformadora. Las principales regiones mineras incluían Zacatecas, Guanajuato y Potosí en el actual territorio de Bolivia. Haciendas. Surgieron grandes haciendas agrícolas y ganaderas que se dedicaban a la producción de alimentos y bienes de consumo. Estas haciendas eran administradas por terratenientes españoles y criollos y utilizaban la mano de obra indígena y mestiza. Agricultura y ganadería. La agricultura se centraba en la producción de alimentos para abastecer las crecientes poblaciones urbanas y mineras. Se introdujeron nuevos cultivos y técnicas agrícolas, y las haciendas desarrollaron sistemas de producción a gran escala. La ganadería, especialmente la cría de ganado vacuno, se volvió una actividad importante para el abastecimiento de carne y otros productos derivados. Comercio y monopolio comercial. El comercio estaba fuertemente regulado por la corona española. Se estableció un sistema de monopolios comerciales que beneficiaba a la metrópoli y limitaba la competencia. El único puerto permitido para el comercio con España fue Veracruz.
Sistema de encomienda y mita. El sistema de encomienda permitía a los españoles obtener trabajo forzado de los indígenas a cambio de protección y evangelización. Además, se implementó un sistema similar conocido como la mita, que exigía trabajo forzado para proyectos específicos, principalmente en minería. Tributos y impuestos. Los indígenas estaban obligados a pagar tributos y impuestos a la corona y a los encomenderos. Estos tributos podían ser en forma de productos agrícolas, textiles o metales preciosos. Desarrollo de centros urbanos. El desarrollo de centros urbanos fue impulsado por la minería y la agricultura. Ciudades como la Ciudad de México se convirtieron en importantes núcleos administrativos y comerciales. Dependencia de la metrópoli. La economía colonial estaba diseñada para satisfacer las necesidades y los intereses de la corona española. Los productos y las riquezas de la colonia fluían hacia España, contribuyendo a la acumulación de riqueza en la metrópoli. La economía colonial en México estaba organizada para beneficiar a la metrópoli y satisfacer las demandas del Imperio español. Este sistema económico tuvo un impacto significativo en la estructura social, política y cultural de la colonia, y sentó las bases para los desafíos económicos que enfrentaría México después de obtener su independencia. Sociedad estratificada. Durante la época colonial en México, la sociedad estaba fuertemente estratificada según líneas raciales y sociales. La jerarquía social estaba estructurada de manera que otorgaba privilegios a ciertos grupos mientras subordinaba a otros. Aquí se describen las principales capas de la sociedad colonial. Españoles. En la cima de la jerarquía social estaban los españoles nacidos en la península ibérica. Estos colonizadores europeos gozaban de privilegios y tenían acceso a los cargos más altos en la administración colonial y la Iglesia católica. Criollos. Los criollos eran descendientes de españoles nacidos en América. Aunque también tenían ascendencia española, no eran considerados iguales a los españoles peninsulares. A pesar de ello, los criollos constituían una élite social y ocupaban posiciones importantes en la administración y la economía colonial. Mestizos. Los mestizos eran personas de ascendencia mixta, con un padre español y una madre indígena. Aunque ocupaban un lugar intermedio en la jerarquía social, no tenían los mismos derechos que los criollos o los españoles. Sin embargo, algunos mestizos lograron ascender socialmente. Indígenas. Los indígenas conformaban la población originaria de México. Estaban en la base de la jerarquía social y sufrían la explotación y opresión. Muchos fueron sometidos al sistema de encomienda y trabajaban en la minería, la agricultura y otras actividades económicas bajo condiciones difíciles. Esclavos africanos. Los esclavos africanos, traídos a América para trabajar principalmente en plantaciones y minas, ocupaban el nivel más bajo de la sociedad colonial. Eran propiedad de terratenientes y eran utilizados como mano de obra en diversas actividades económicas. Esta estratificación social estaba estrechamente vinculada a la raza y el origen étnico, y las leyes y normas coloniales reflejaban y perpetuaban estas divisiones. El sistema social era parte de la estructura colonial diseñada para consolidar el poder de la corona española y mantener el control sobre la población y los recursos de la colonia. Estas divisiones sociales persistieron a lo largo de gran parte de la historia de México y tuvieron implicaciones duraderas en la formación de la identidad nacional. Movimientos indígenas y rebeliones. A lo largo de la época colonial en México, varios movimientos indígenas y rebeliones surgieron como respuestas a la opresión, explotación y discriminación que experimentaban las poblaciones indígenas bajo el dominio español. Aquí se destacan algunos de los movimientos más notables. Rebelión de los Maya Itzá, c. 1530. Después de la conquista de Tenochtitlán, los mayas Itzá en la región de Petén, en la península de Yucatán, lideraron una resistencia contra los colonizadores españoles. La resistencia maya continuó.